Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bass Moment. El día de hoy traemos un nuevo invitado y una temática muy interesante. Creo que al final de cuentas todas las personas que vivimos en Ecuador, sobre todo en la ciudad de Quito, hemos escuchado diferentes colegios, en este caso muy emblemáticos, muy conocidos, sean por cosas buenas, como por cosas tal vez no tan buenas, pero uno de esos colegios siempre está resaltando y aunque alguno de nosotros tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar ahí, creo que siempre lo tenemos en cuenta, que es el Colegio Mejía para las personas que son de esta ciudad y más que nada de este país. Entonces, el día de hoy traigo un invitado que nos va a hablar un poco de cómo fue la experiencia ahí, el alma mater y diferentes experiencias que le caracterizan, tal vez a generaciones previas, a generaciones actuales, que se involucran o relacionan con este colegio. Así que, Mateo, un gusto haberte traído. Un gusto estar aquí también. Gracias por venir a este episodio. Claro. Pues siempre antes de comenzar un poco el podcast, que el invitado te presentes un poco quién eres, un poco a qué te dedicas, lo que haces. Claro, mi nombre es Mateo Gordillo, ex estudiante, como bien lo dijo Sebas, del Colegio Mejía. Tengo 22 años de edad, egresé aproximadamente hace unos 5 años y en la actualidad me dedico a estudiar. Estudio Ingeniería Civil en la Universidad Central y ese es como que mi currículum. Pero ya estás por terminar, ¿no? Claro, ya estoy en los últimos semestres, estoy en séptimo semestre más o menos, entonces ya estoy a unos 2 añitos de terminar. Ya, muy bien. Claro. Pues como tú mismo lo dijiste, pues vamos a hablar netamente de eso. Creo que tenemos un episodio bastante completo para detallar ciertas circunstancias y lugares que podemos encontrar ahí. Claro. Comencemos siempre como que desde los inicios. El Mejía, que es el colegio que vamos a instalar, ¿tiene primaria o tú ingresaste directamente secundaria? Verás, mi historia para ingresar al colegio fue un poco... ¿No ingresaste como que desde el principio? No, o sea, sí, si bien el colegio tiene como que inicial, primaria, colegio... ¿Tiene inicial? O sea, pre-kinder, los niños Claro, chiquitos. sí. En la actualidad se llama, me parece que es inicial 1, inicial 2, que empiezan a entrar desde los 3 años. Entonces, toda esa parte, o sea, toda esa secuencia sí cuenta el colegio. De hecho, el colegio se divide generalmente en 2 edificios. El edificio que está el colegio, está el estadio, está... El principal. Claro, el principal, donde es el más conocido en general, y el edificio que se encuentra al lado es el edificio donde se encuentra la escuela y el inicial. El que Mejía. Claro. Entonces, yo no tuve la oportunidad de ingresar directamente al colegio. De hecho, yo estudié en una escuelita que era cerca de mi casa. Entonces... ¿Hasta qué edad? Hasta el séptimo de básica, lo normal. De primero a séptimo de básica estuve en esa escuelita. Entonces, mi ilusión era entrar a ese colegio. ¿Por qué? Porque mi hermano ya había ingresado. En ese entonces, tú ingresabas por algo que se llamaba meritocracia, que era que si tú eras muy buen estudiante en la escuela, entonces si tenías buenas notas, entrabas al colegio. Cuando yo quise entrar al colegio, que estoy hablando que fueron 2 años después, ya dejó de existir lo que se llama meritocracia y empezó lo que se llama sectorización, que a mi parecer fue lo peor que le pudo haber pasado al colegio. Entonces, cuando hacen sectorización, para evitar que llegues tarde al colegio y que madrugues tanto y que el ajetreo del viaje, el gobierno de ese entonces hace la sectorización, ¿no? Entonces yo no vivía cerca del colegio. Es una que dan prioridad a las personas aledañas. Claro, o sea, el colegio se encuentra ubicado en el centro norte de Quito, entonces yo vivo en el sur de Quito. Entonces le daban prioridad a ¿Distancia promedio más o menos en tiempo? En tiempo más o menos a 1 hora vivía. O sea, sí, una distancia... Claro, o sea... Pero igual, o sea, tú considerando eso, igual querías, ¿sí? Claro, o sea, mi ilusión siempre fue como que entrar a ese colegio, como que formar parte de sus filas y decir, me gradué en el Mejía, o sea, porque mi hermano entró ahí y porque yo también quise estar ahí. Ya te voy a preguntar más o menos cómo ingresó primero tu hermano, que entiendo que fue el primer acercamiento que tuvo tu familia, Claro. netamente a este colegio. Pero continúa entonces con el proceso. Claro, entonces yo no tuve la oportunidad porque, bueno, yo creo que la mayoría de gente de Quito conocemos que ahora tú consigues una carta de luz cerca del colegio, de alguien que viva cerca del colegio y ingresas con esos papeles. Pero ¿y el apellido y todo eso? No, tú dices que vives arrendando, que son familiares muy lejanos, entonces es como que existe la posibilidad de que te salga que estudies en ese colegio. Obvio también corres el riesgo de que dicen que a veces existen como que visitas del DS
o cosas así, entonces sí es un poco... Pero hacer tantos estudiantes, de la No, probabilidad o sea, de ser... A mí nunca me pasó. Entonces, por ejemplo, yo en octavo, o sea, sí, en octavo, ¿Seguías en la escuela de Surper? no, O yo ya en no. octavo ingresé a un colegio que es fiscomisional, que se llamaba San José, que queda más o menos por el sector de la Mascota, los que vivan por ahí, entonces van a conocer, es abajito del colegio que es Pablo VI, es más abajito. Entonces, al ser ese colegio fiscomisional, porque yo no pude ingresar a Mejía porque no me aceptaron el cupo y me enviaban a un colegio cerca de mi casa porque ya existía la sectorización, entonces yo opté por entrar a un colegio fiscomisional porque los colegios que eran cerca de mi casa no es como que, o tenían la fama de que no te preparaban tanto como para la vida, como tenía la fama el Mejía, que el Mejía era muy conocido porque sacaba muy buenos estudiantes hacia las universidades. O sea, se reconoce por sus exigencias al final de cuentas, Claro, ¿no? es que antes el Mejía daba miedo por eso, o sea, porque decían que los exámenes de entrada, que los profesores... que- Ahí no había notas regaladas. No, o sea, para nada. ¿Y por qué dices antes? ¿Crees que en la actualidad ya no es así? Ya no, o sea, pero no es culpa de los profesores, en realidad es culpa del Ministerio de Educación. Como que ahora tenemos un sistema muy... Suavecito, ¿no? Ajá. Muy delicado. O sea, yo escucho a muchos profesores universitarios de mi carrera que dicen que este sistema nos vuelve mediocres, o sea, y es la verdad, es la realidad, porque tú en el colegio ahora estás acostumbrado de que tienes el supletorio, el remedial, Gracias. entonces te vuelve muy mediocre. Y yo, claro, yo también viví en ese sistema, porque yo hicieron sectorización y se creó el examen de remedial, el examen Ah, o de sea, fue una gracia. actualización bastante completa. Claro, o sea, todo cambió, te cambiaron los temas. Ah, ¿y era de los quimestres? Claro, Ah. claro. Entonces, es un cambio muy radical en la educación colegial, porque ahora entran a la universidad y no tienen bases de nada, o sea, y esperan que el profesor les ayude, que el profesor les tome otro No, en examen. la universidad no es así. Y ahí los profesores no tienen pena de ti, o sea, Ahí no va tu padre de familia a hablar. y aunque no lo creas, hay casos en los que sí, porque yo tuve la oportunidad de trabajar como una ingeniera y ella nos contaba los casos reales de los estudiantes actuales que entraban, que decía, o sea, si vino la mamá a hablar conmigo y a decir que le reciba el cuaderno, que le reciba la nota, y eso es culpa de los colegios, dijo, o sea, los colegios no les enseñan a lo que van a enfrentarse a la universidad y por eso aquí sufren, dijo. Y es la cruda realidad, porque yo al formarme en el Mejía yo no sufrí estando en el colegio porque aún en mi generación aún existían profesores excelentes, o sea, yo diría que profesores inclusive mejores que los que te encuentras en la universidad en cuanto a enseñanza. Entonces, pero bueno, ¿Crees que una característica ahorita que hablabas de eso, de la excelencia más que nada educativa del profesor, forma parte como característica principal la exigencia? claro, o sea, ¿O crees que realmente no es algo que denote? Porque algunas personas dicen los deberes realmente no son necesarios, es que o cosas así. hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre hacer deberes, que sería como que para Cumplir ser un un objetivo. civil, como que el ser aplicado, al ser inteligente, porque tú puedes ser aplicado, tú puedes realizar todos los deberes, puedes hacer todos los trabajos en clases, puedes estudiar para todas las evaluaciones, pero si tú no eres como que inteligente de cierta manera, entonces no lo logras, o sea, por más aplicado que seas, si tú no logras entender algo, te cuesta, y te cuesta mucho. Entonces, en mi colegio te enseñaban más que conocimientos, es como que te enseñaban a pensar, o sea, a no ser como que muy dependiente de que esto dice aquí y como dice aquí, así ha de ser todo. O Entonces, sea, te que las enseñaban, cosas no están escritas en piedra, Claro. que solo hay una manera. claro, te enseñaban a tener un criterio, a tener imaginación, a que tú puedas Oye, pensar. me dejas bastante sorprendido porque, bueno, yo no tuve la oportunidad, pero tenía personas conocidas, pensaba diferente. Estoy hablando, bueno, de una generación más anterior a la tuya, Claro. que decían como que solo con tal de que hagan bien deberes, no se preocupaban. Pero bueno, luego vamos a entrar a esos detalles porque también creo que influye mucho, digamos, la parte física del colegio. ¿A qué me refiero? Aulas de 98 personas. Claro. Me parece un poco difícil que las personas de al fondo Claro, de hecho tengan, era muy digamos, dificultoso. entonces, pero vamos así como nos parte. Pero una pregunta aquí en tu inicio que me está dando una cuestión bastante grande.
Primeramente, ¿por qué esperaste a terminar toda la primaria para aplicar eso? Porque era el normalmente eso que me dijiste de en ese Claro. momento de la excelencia. ¿Tú no podías entrar a mitad de primaria así? ¿O era muy complicado? En realidad nunca lo intentamos porque como yo vengo de una familia en donde la situación socioeconómica era muy complicada, la mejor opción para nosotros siempre fue estar en una escuela cerca de la casa porque no gastas en pasajes, no gastas en comida, no gastas en otros uniformes, entonces se nos facilitaba mucho el hecho de que estuviéramos cerca de la casa. Porque ya te digo, mi escuela quedaba a unas 4 cuadras de mi casa, entonces ibas caminando, volvías caminando y no te metías en problemas con nadie y no necesitabas gastar dinero. Entonces, para evitar cualquier tema... ¿Crees que tu económico, primaria fue, digamos, buena a nivel educativo? en ¿O realidad crees sí. que le faltó? No, en realidad sí, yo agradezco mucho a mi primaria también. Yo tuve profesores excelentes. Recuerdo el nombre de un profesor mío que era profesor Darwin. Más que ser un gran educador, era una gran persona y te formaban para eso, o sea, te formaban con valores y con aprendizaje, o sea, con conocimientos. Entonces yo siento que mi escuela fue un gran punto de partida para yo ser... Pero tu objetivo era otro, o sea, tu objetivo sí Claro. era poder aspirar y cambiar Claro, bueno, es que a era... la educación que tú querías. Claro, es que en ese entonces también, así como en la actualidad, el Mejía era muy reconocido, a veces por cosas buenas, a veces por cosas malas, No es muy nombrado. pero es como que tú dices, wow, o sea, yo quisiera entrar ahí, yo quisiera ¿Es el experimentar colegio eso. más antiguo? No, existe en realidad existen colegios mucho más antiguos. Central Técnico. El Central Técnico es más antiguo, por ejemplo. Sí tiene... Y sus compañeros no tan agradables, los Motufa. no, ellos son más... Después. Más nueva era. Ellos nacieron gracias a nosotros, de hecho, porque... y así es la historia, porque... Y por eso se les molesta también que son hijos nuestros, porque el Mejía ya no tiene la capacidad de albergar a tantas personas al ser el primer colegio laico del Ecuador. Entonces todas las personas querían ingresar ahí y como que al tener un gran crecimiento quito poblacional, entonces todos querían entrar al colegio Mejía porque era el único colegio grande en el centro. Entonces al ver la necesidad de que ya no había capacidad para tantas personas, se crea el Montufa y el Montufa nace con profesores del Mejía. ¿Por qué no se crea una sucursal como tal? O sea, ¿por qué no mantienen el mismo nombre, el mismo dominio? Es que eso sí, en realidad no sé, pero yo creo que eso es como por ejemplo las calles, es como que tú haces algo nuevo y le quieres poner el nombre de algún personaje famoso. O sea, ¿tú crees que realmente Algún fue la persona que invirtió más o el grupo de personas que invirtieron más? Es que son colegios creados del gobierno en realidad, o sea, son colegios públicos, entonces, por ejemplo, tú creas un colegio mañana, yo que sé, cerca, pongamos de Chillogallo o algún otro colegio, y tú le pones cualquier nombre de algún personaje ilustre, yo que sé, el colegio Jefferson Pérez. Entonces, es como para que no mezclar, es como para tener una división, por así decirlo, porque si todos los colegios se llamaran iguales, también sería como que un poco complejo. Yo siento el reconocimiento o así. Es como en las universidades, por ejemplo, ¿por qué no todas son Universidad Central 1, Universidad Central 2 o cosas así? Después se creó eso que dices, que empezaron a existir las réplicas de los colegios, que ahora existe el réplica 24 de mayo, el réplica Mejía, el réplica Montúfar. ¿Hay un réplica de Mejía? Sí, me parece que está ubicado por el sur. Pero su nombre es Mejía como tal. Claro, el réplica Mejía, sí. Así con el réplica por delante. Claro. Ah, qué descaro total, ¿no? Claro, todas esas escuelas del milenio que fueron creadas en el gobierno de Correa, todas fueron nombradas así, o sea, todas fueron réplica de tal colegio, réplica de tal colegio, réplica de tal colegio. Y ahí existen varias en realidad. O sea, no suena ni siquiera un poco ético, ni siquiera suena un poco, digamos, No, creativo. de hecho, muchas de esas escuelas que fueron creadas en ese entonces ya no existen. Muchos colegios. Tampoco duraron mucho. Claro, es que tuvieron muchas fallas estructurales porque no fueron construidas de buena manera, porque todo fue. O sea, ya desde los cimientos estuvo... Claro, o sea, se escuchaban en las noticias que existían grietas donde era imposible, o sea, tú mantener una edificación con grietas es imposible porque viene un sismo, viene algo y se te cae y tú con niños adentro, eso es imposible de mantener. Entonces todas esas cosas cambiaron totalmente, pero o sea, todos piensan que así como por tú estar en un cierto colegio,
es como que ya te califican también, o sea, de cierta manera. Entonces tú al crear un réplica, dices, tú estudiaste en el réplica Mejía o en el Mejía. Entonces eso también causa... Y personas que tal vez que no controversia. pongan mucha atención a detalles podrían solo ver la palabra Mejía, tal vez no vean el nombre por completo, tal vez ponen réplica en minúscula. Claro, o sea, y se o siente... sea, como quiera, quien dice el pillo ecuatoriano que nosotros conocemos. Claro, entonces es muy complicado la verdad hablar de estos temas políticos. Pero sí, sobre todo en este país. claro. Pero volviendo como que a mis inicios, yo salí del colegio, como te digo, y entré al colegio, al fisco. Pero solo estuviste octavo de básica. Claro, porque ahí resultaba mucho más fácil, porque mi mamá también lo hizo pensando en eso, en mi siguiente movimiento, porque al yo estar en un colegio fiscomisional, que es como que público y privado a la vez, tú tenías como que muchas más oportunidades, obviamente teniendo en cuenta eso de la carta de luz que te digo, que sea cerca del sector, tenías muchas más posibilidades de cambiarte a un colegio fiscal. Entonces mi madre acabando octavo, hizo todos los papeles posibles y hizo hasta lo imposible para que yo entrara a Mejía. Pero realmente entonces, digamos, el primer año en octavo de básica en este fiscomisional, ¿no te llamó la atención tal vez darle la oportunidad de quedar la secundaria ahí? ¿O realmente siempre fue un paso más para llegar a tu objetivo? Yo siento que el objetivo siempre fue llegar al Mejía. Y si me hablas sobre mi experiencia estando en el colegio, en realidad yo no me sentía de todo atraído porque al ser un colegio técnico, tú recibías especialidades, ¿no? Pero no una especialidad que como que a mí me haya llamado la atención porque podías escoger entre electricidad, industrial y mecánica automotriz. Ah, es que antes se escogía especialidad, ¿no? Hasta ahora creo que hay algunos colegios técnicos. Sí, los colegios técnicos todavía te hacen elegir especialidad, pero en realidad es muy complejo, o sea, yo no me sentía tan atraído porque, no, o sea, no era mi ambiente, yo no me veía haciendo eso en un futuro, por ejemplo, y tú te especializas para hacer eso. O sea, la mayoría debería ser así, ¿no? Si te Claro. una especialidad, la completas sea en un instituto tecnológico o universidad, Claro. pero la completas, ¿no? Entonces, a mí no me llamaba la atención para nada. En general, los talleres, el uniforme, las clases. O que sea, ya tenía, desde joven no tenías, digamos, Ajá. un interés por esa vía. Más que todo, no tenía cierta vocación, porque aparte de ser técnico, era un colegio religioso. Entonces, tenías que ir a misa, tenías clases de religión, tenías clases de talleres, y eran muchas cosas incluidas ahí mismo. Entonces, en particular a mí, no me llamaba la atención y yo tampoco me hacía la ilusión como que de terminar ahí, porque no sentía yo que ese era mi lugar en el mundo. Entonces... Y que en base a la experiencia que imagino te contaba tu hermano, tú te Claro. llamaba más todavía. Es que yo lo veía a mi hermano y llegar con su uniforme, llegar del colegio, entonces yo decía, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero vivir eso, yo quiero, yo qué sé, salir a un desfile con mi colegio, con los chicos de mi colegio, disfrutar de esas O cosas. sea que hasta en tu registro final que te graduaste En el Mejía, sí. claro. Entonces, yo entro al Mejía en noveno. O sea, pero después de, digamos, trámites, Claro, o sea, certificados de luz un poco sospechosos. Claro, entonces tú tienes 2 meses, pues, para ¿Para hacer qué el tienes cambio. 2 meses? Ah, los claro. 2 meses de vacaciones para hacer el cambio. Entonces, Y imagino que no eres el único que quiere hacer el cambio. claro, entonces... es mucha gente, tienes que ir a los distritos, que al Ministerio de Educación, que a sacar papeles en la escuela. Entonces son muchos trámites que yo le agradezco a mi madre, la verdad, porque si estuve en ese colegio por alguna persona fue por mi madre. Que si tú le preguntas a mi madre, a ella le encantó que nosotros estuviéramos en el colegio. O sea, yo también quería hacer. Claro, fue lo No mejor fue, digamos, para ella. cumplir un capricho, sino realmente también estar Claro. de acuerdo y alineada a eso. Claro, es que mi madre es muy agradecida, por ejemplo, con nuestro colegio, porque ya te digo, o sea, en conocimiento es increíble, o sea, en mis tiempos era increíble lo que te enseñaban, o sea, tú salías pero preparadísimo para la universidad, porque inclusive los profesores decían, pero yo les estoy enseñando para que estén en la universidad, porque en la universidad van Sí, a escuché sufrir. que hasta ya les daban como, digamos, ciertas materias un poco Claro. iniciales de lo que tú podrías encontrarte, ¿no? Claro. Sobre todo materias complicadas, como ciencias exactas y todo eso. Claro, entonces, por así decirlo, yo tuve profesores, por ejemplo, que yo entré a la universidad y yo no sufrí. Por ejemplo, en física, yo nunca sufrí, perdón. Hubo un profesor que no me acuerdo exactamente el nombre, pero le decían Dui,
En la universidad. No, en el En el colegio. colegio. Dewey, Ajá. como el personaje de Malcolm. Ajá, era por eso, porque se parecía al personaje de Malcolm. Las orejas un poco. Ah, claro, y el cabello y todo. Entonces, le decían Dewey, y no es que haya sido el terror, pero ese señor tenía un don para enseñar física. Yo con ese señor nunca sufrí, el señor me invitó a formar parte del grupo de física del colegio y todo, porque como que... O sea, veía- sabía explicar realmente. Claro, o sea, el señor llegaba a los estudiantes, nadie sufría con él, en el sentido de que no entendías para nada, o sea, sus clases sí eran magistrales, entonces yo llegué a la universidad con ese conocimiento y dije, esto ya me dieron en el colegio y... Esto no es nuevo, esto no me Claro, asusta. Entonces tú llegas muy preparado, igual en matemática yo tuve profesores excelentes, que yo entré a la universidad de igual manera y yo dije, puch, si esto ya me dieron en el colegio, si esto me sea al revés y al derecho. Y eso que yo tuve la mala suerte, por así decirlo, de terminar mi colegio en mi época de pandemia. Entonces yo al terminar mi colegio en mi época de pandemia, tú sabes que ahí cambió todo radicalmente, o sea, todos encerrados, todos en las casas, empezó la educación virtual. Y realmente una modalidad que creo que hasta ese momento no habían experimentado ni de cerca. Claro, o sea, nadie estaba acostumbrado, o sea, ¿quién sabía lo que O era sea, Microsoft Teams en esos tiempos? O, Nadie. claro, o más que nada tratar de esa manera, porque creo que además, si no, además de los colegios a distancia, creo que otros no creo que lo hayan manejado Claro. previamente. Entonces, más que todo en el sector público, tú no ves eso, o sea, porque tú entras en un pensamiento más profundo y tú dices, los que están en el colegio público es porque no tienen la oportunidad de pagar un colegio privado o un colegio fiscomisional en su debido caso. Entonces, tú entras a una pandemia en donde mucha gente se quedó sin trabajo, en donde mucha gente tuvo que encerrarse y ya no podía producir, que produce en el diario. Y se vuelve muy difícil el hecho de conseguir un celular, de conseguir una computadora, de poder pagar un internet o cosas así, porque antes, hasta antes de la pandemia era muy conocido, tú también lo has de haber utilizado, los que son los cybers, o sea, que tú ibas al cyber Claro, pues. y hacías tus deberes, Alquilabas ahí tu una computadora, media hora, y entonces no era necesario, no era tan necesario tener una computadora en casa o tener un internet, porque tú con tener luz y televisión y agua ya eras feliz. Entonces, a raíz de la pandemia nacen Sí. todos estos conflictos. Entonces, Se exigía, digamos, Claro. la necesidad, más que un lujo, ahora era una necesidad Claro. que ustedes deberán requerir. entonces Todos llegamos a requerir. ahora lo necesitas. Entonces ahí se vuelve muy complicado porque yo siento que la educación que tuvimos la mayoría de personas en pandemia, discúlpame, pero perdóname, eso sí fue mediocre, porque todo lo manejaba el Ministerio de Educación. ¿Cuánto tiempo estuviste Yo netamente estuve virtual? año y medio, estuve virtual. ¿Te graduaste presencial o virtual? Yo tuve una graduación presencial, pero no como legalmente o como me hubiese gustado O tenerla. sea, formada por, digamos, por ustedes, por ciertas personas. Es que, por ejemplo, la gente cuando se gradúa en mi colegio, se gradúan todos los sextos, obviamente, y se gradúan en el estadio. Pero por motivos de pandemia, de que todavía estamos en peligro, de que podrán tener cuidado, etcétera, etcétera, nos empezaron a graduar en grupos de 20 en diferentes edificios y en diferentes zonas del colegio. Entonces, tú entrabas con 20 Y personas a imagino que el veces. público también era muy limitado. Claro, yo tenía 2 pases, por ejemplo, y es donde entró mi papá y mi mamá. Y eran 2 pases por persona, entonces como éramos 20 personas, máximo eran 40 personas invitadas y los 20 personas que nos graduamos. Y, o sea, en mi parecer fue muy mal realizado porque, por ejemplo, tenías cursos, yo que sé, de 40, 50 personas, entonces claro, dividías el curso en 20 y te sobraban 10. Y nada, que te sobraban 10, te metían con 10 de otro curso. Y a veces... Para complementar los grupos que realmente... A veces te tocaban gente que en realidad no conocías. Yo no me gradué con ningún amigo que yo consideraba amigo en el colegio, no me gradué con ninguno. Entonces como que no tuviste la oportunidad de, como que de compartir ese momento tan especial que es graduarte del Y que colegio. realmente es cumplir una de las grandes metas, ¿no? Claro, o sea, tú no quieres salir del colegio en realidad. Es como que tú le amas tanto al colegio que tú dices, no, o sea, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué se acabó? Entonces... Yo no he conocido generación alguna en que en una graduación no haya llorado, no, es como que a veces de felicidad, a veces de tristeza porque se acabó, o sea, se acabó tu ciclo aquí, se acabó tu vida aquí y ahora en adelante pues
solo serás un egresado más, que obviamente lo vas a seguir yendo a ver, lo vas a seguir yendo a visitar, pero ya no puedes pasar por sus aulas, por sus patios, ir a comprar algo en el bar, ir a pasear en el cejo. Los que sean de mi colegio entenderán lo que es el cejo, ir al espejo, esperar a que salgan las del espejo. Entonces, hasta para hacer relajo, o sea, esperar a que llegue la policía para hacer relajo. Entonces, dejas todo eso. Si te pones a pensar, dejas tu vida. Porque... Y realmente lo dejas sabiendo que difícilmente encuentras algo similar o parecido, porque claro, si decides irte para hacer la educación superior, no es, digamos, como lo pinta un colegio. Ahí realmente si entras o no entras es tu problema. Claro. De situaciones diferentes, o si ya empiezas un mundo laboral, pues depende del lugar realmente, pero no se asemeja realmente a una experiencia como la que te ofrecería un nivel educativo de este año. Claro, es que, como te digo, es entrar a un mundo nuevo y es entrar de cero a una universidad. Como que tú entras, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central, tiene nivelación. Entonces, ¿tuviste nivelación? Claro, yo tuve nivelación virtual, porque te digo que en ese tiempo todavía como que estábamos en el pase de semáforo rojo a semáforo naranja y después a semáforo verde. Sí, hasta volver por los apellidos primero. Claro, entonces yo tuve nivelación en mi universidad, nivelación virtual. Entonces era muy complicado porque tú veías esas clases y ya no tenías a ningún amigo, a ningún conocido. Entonces, ¿cómo socializas tú por un mensaje o y más que nada si es que tú no escogiste sabían, ¿no? Porque claro, obviamente personas que ya quieren de educación virtual, de educación a distancia, saben a lo que se comprometen. Claro. Pero si uno realmente aspira y, digamos, opta por una educación presencial, a dañarse a algo que no adquiere realmente, claro, es más complejo. Pero retrocedamos un poco, entonces, llegaste en noveno. Claro, yo llegué en noveno de básica. O sea, ya te dieron la noticia, aprobado tal día, claro, yo ya los papeles hechos. El niño en ese tiempo. ¿Tu hermano cuánto es mayor a ti, digamos, en grados? O sea, si tú estabas en noveno, ¿él en qué estaba? En primero bachillerato. Ah, no ha sido mucho. No, éramos como que somos contemporáneos, solo nos llevamos 2 años de edad. Ah, ya. Entonces son 2 años. Y imagino que tu niño te dijo, ya verás, aquí está todo, claro, aportarás de pilas, porque... Una de las características que también deberíamos topar, y bueno, creo que es realmente el mundo real, es que nada es un arco iris y nubes rosas. Claro. O sea, creo que también una parte fundamental era de lo que escuchaba, ¿no? Nunca pude comprobarlo, pero obviamente conocí gente que también tenías que ser un poco fuerte ahí, porque claro, hay de todo el mundo, ¿no? Hay gente que quiere tal vez aprovecharse de ciertas cosas, gente molestona. Claro. Entonces, también creo que te formaba en eso de salir un poco. Más que todo es como que tú entras, por ejemplo, en mi caso fue un cambio de estilo total, en el sentido de que tú llegas de un colegio fiscomisional en donde todo te controlan, todo te ven, si te hacen algo se preocupan, porque es privado, y también de la cantidad, ¿no? Que creo que claro, son menos gente, mucho menos gente, o sea, mucho menos espacio en cuestión a área, entendiéndose. Entonces, tú entras a un colegio, claro, como tú dices, mi hermano me prepara, como que yo entro en noveno y yo, una de las cosas que me arrepiento, pero pues bueno, si tuvo que suceder, sucedió, fue de que yo no tuve cachorreo, por ejemplo, porque... ¿Qué significa cachorreo? Por ejemplo, tú cuando entras al Mejía, bueno, hasta hace algunos años, ahora ya no es así porque todo ha cambiado, tú entras en octavo y los de sexto de bachillerato tienen que prepararte a ti un cachorreo. ¿Qué es cachorreo? Es como que una iniciación, o sea... ¿Una novatada? Es más, yo, claro, que creo, bueno, en mi colegio yo tuve una novatada parecida en octavo. Claro, y en mi colegio antes, en la actualidad, me parece que ya no es así, pero antes existe el estadio, sí, pero los bordes, como que la pista atlética del estadio, eran de tierra. Entonces, ahí realizaban el cachorreo. ¿Qué era el cachorreo? Era hacer huecos, hacer lodo en la tierra, poner trampas, así como que una ruta que hacen los militares, que ponen llantas, tienes que correr, tienes que agacharte, tienes que revolcarte, y ellos te iban gritando, te iban echando agua, te iban echando lo que sea, te manchaban, y salías sucio, salías cansado, pero o sea, tú salías con la motivación, bueno, eso me contaban, porque mi hermano sí tuvo, de que ya, o sea, entraste al colegio. Que realmente es una aceptación, ¿no? Claro. De que tú estás entrando y todo eso. Y entonces como que te preparan, ¿no?, para lo que vienen, porque... Indiferentemente, pues igual te llegan a conocer tal vez de vista, si ven, claro, son los nuevos, cosas, claro, así. Es como que tú vives la experiencia de...
que yo no pude vivirla. Como el bautizo suena eso. Ajá, o sea, literalmente es eso, es como que una iniciación, o sea, bienvenido al Mejía. Entonces, O sea, tú ya pasaste. yo no pude, o sea... Y eso- generalmente cuando se cambia uno de colegio ya hay amistades creadas Claro. y eres como que el nuevo. Claro, yo entro como nuevo, pues, o sea, yo entro a un curso, me parece que era el M, no, miento. ¡M! no ¡Qué era- bestia! Era uno de los primeros, perdón. Me parece que era el D. Entonces, ¡M! claro, en mis tiempos había hasta el S, creo, de curso. ¡Qué bestia! Noveno S, así, eran muchos. Es que la infraestructura de mi colegio, o sea, si bien no es el más grande, alberga a muchas personas porque existen edificios de 4 pisos, Aulas por más. pasillo o por piso que haya unas 20 aulas, entonces ingresa mucha gente. Igual existía las jornadas matutinas, la jornada vespertina, entonces es mucha gente. Pero bueno, yo entro en noveno y lo primero que hizo mi hermano, o bueno, lo primero que hizo mi madre fue comprar un uniforme, que estar listo, que estar bien peinadito. Que Parada con guantes blancos. No. ¿En ese tiempo no? Bueno, en mis tiempos y hasta hace unos años, hasta los años de mi hermano, no era necesario que utilices guantes blancos en parada. Según supe, en su tiempo sí era necesario, pero tú, o sea, en mi generación ya solo ocupabas guantes blancos o cuando ibas a jurar la bandera o cuando te ibas a graduar. Pero de ahí en realidad ponerte guantes blancos todos los días de parada no era necesario. Pero bueno, o sea, yo entré, me acuerdo, entré como conscripto al colegio. ¿Tú crees que estabas un poco preparado mentalmente de lo que te ibas a encontrar? ¿O crees que realmente lo que te encontraste y lo que viste no era, digamos, lo que tú hubieras preparado para ti? Por ejemplo, yo estaba como que de cierta manera preparado por las historias que contaba mi hermano, por lo que decía, porque yo era muy cercano a mi hermano, soy muy cercano a mi hermano, porque en ese tiempo, es más, compartíamos cuarto, compartíamos cama, entonces él hablaba con sus amigos o conversaba con sus amigos y tú escuchabas emocionados porque decías, chuta, yo quiero vivir esa experiencia, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir eso. Entonces es realmente una ilusión. Entonces, continuando con la historia, yo entro a noveno, entro bien cortadito el cabello porque era muy conocido en ese tiempo de que si no estás bien cortadito el cabello, que si no llevas bien puesto el uniforme, no entres. Y no entras al colegio y no entras al colegio y te sacan de las clases hasta que no vengas bien uniformado y bien peinado. O sea, entre tantos experiencias, porque entiendo que es una cantidad grande, sí había, digamos, ese control. Era Digamos, mucho estricto, control ¿no? en realidad. En mis tiempos, en mi generación, que yo considero que fue de las últimas, o mejor dicho, de la última, en la que pudo haber ese control, era exagerado el control, porque Pero ¿cómo hacen tanto control cuando son tantas personas? verás, el primer control, o el primer como que de seguridad que tienes que pasar es la puerta principal. En la puerta principal en mis tiempos se paraba un inspector que era muy reconocido, que era el inspector Camacho. Sí me contaste de... Ajá, se paraba el inspector general y los conserjes, y bueno, en sus tiempos también ya pusieron servicio de guardianía y los guardas. El primer control que tenías que pasar es ese. ¿Qué más o menos qué filtros controlaban ellos? Por ejemplo, Que seas prácticamente estudiante primero, claro, a que o no sea, entren personas de fuera. claro, eso siempre pasaba, ¿no? Pero, por ejemplo, los lunes tenías que tener bien puestito el uniforme, tu escarapela, tu corbata, tu saquito de leva. Pero creo que camisa en base a blanca, lo que me pantalón cuentas, negro. prácticamente no era un problema grave, porque creo que todo el mundo hasta lo llevaba con orgullo, de Claro. manera bien puesta, digamos. ¿Cómo te digo? Estoy seguro de haber habido un rebelde por Claro. ahí, pero... Claro, es que por eso te digo, en mi generación todavía no hubo el problema ese como tal del uniforme, porque de ahí en las generaciones como que me siguieron, superiores. eso era un problema horrible porque tú veías a gente con el uniforme de parada de mi colegio y lo ves, o sea, eso es un problema que tú dices, o sea, se han perdido las buenas costumbres. Porque mal puesto, Claro, o incompleto... La chompa abierta, los botones por acá abajo, sin corbata, con las medias pequeñas en vez de tener unas medias como que si fueran de terno, que son las medias grandes, o sea, con las tobilleras en vez de unas medias de terno. Y con calzado de suelo, imagínate. Claro, ¿no? con suela o medias de otro color, tobilleras que eran blancas, así.
obvio, en mis tiempos sí existía y eran muy controlados. Por eso te digo, era, por ejemplo, ya te veían con medias de ese estilo porque tú pasabas y te alzabas la basta del pantalón para que te vean. O sea, Las medias. ¿a mí no te parece un poco exagerado? ¿O piensas que realmente era algo que permite cumplir? Es que más como que exagerado, normativas? yo siento que en mi colegio, lo que trataban en mi colegio hasta hace mucho antes es que tú tengas un sentido de identidad, que tú te formes, o sea, que tú te sientas y te formes como parte de algo y que aprendas a respetar ese algo. Entonces, al tú, por ejemplo, ponerte mal el uniforme o hacer cosas que no debes o así, es como que estás irrespetando a donde perteneces, es como que te hacen crear ese sentido de pertinencia, de que yo pertenezco aquí porque De que si pertenezco portas mal algo que tiene el logotipo, el nombre de la institución, estás realmente haciendo estás... mal a lo que representas. O sea, y eso era un sello inconfundible porque hasta épocas atrás de la mía, era muy común que tú veías a chicos más antiguos que tú, a egresados que te criticaban y te decían, ponte bien el uniforme, que no estás en cualquier colegio o habrá mamarracho. Entonces, obvio, es como que tú estás en energía y como tal tienes, y si quieres estar en energía tienes que aceptar estas cosas porque perteneces a esta institución, a esta noble institución que nosotros le decimos, que no es cualquier Sí, cosa. ya les inculcaban valores, Claro. porque son valores al final de cuentas. Claro, o sea, si tú te pones a pensar es que te enseñan a tener respeto. ¿Por qué? Por la identidad del colegio, por la antigüedad del colegio, por los logros que ha tenido el colegio, por la historia que tiene el colegio, por lo que ha reconocido el colegio. Entonces, tú no puedes coger y decir, entonces yo estoy en este colegio, voy a entrar, yo soy rebelde, entonces yo voy uniformado como se me da la gana. Si bien en la actualidad se ha vuelto muy flexible ese asunto porque ahora hay... Pero no creo que haya sido por su parte, sino por órdenes superiores como tú dices, Claro. del ministerio. Claro, entonces, pues, o sea, ahora existen las denuncias, que las amenazas, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entonces, ya existe hasta un poco de miedo, porque con la inseguridad que existe en el país, tú dices, chuta, si me amenaza y ahora como es sectorizado y todo ese sector es peligroso, tú dices, chuta, capaz que sí me hacen algo, los profesores dicen, chuta, capaz que sí me hacen algo, entonces mejor me calmo yo y lo dejo tranquilo. Y eso está muy mal hecho, o sea... No compartes ese punto. Yo jamás voy a compartir el hecho de que hayan dejado de exigirles que se uniformen bien, que tienen que cumplir con eso. O sea, tú sales de tu casa bien uniformado, llegas al colegio bien uniformado, sales del colegio bien uniformado y llegas a tu casa bien uniformado, porque eso es lo que tú representas, o sea, eso es lo que tú eres, eso es lo que tú firmaste al entrar a Mejía, al querer entrar a Mejía. Entonces, claro, o sea, yo como te digo, o yo lo que siento es como que la sectorización es lo que arruinó al Mejía. Entonces, el Mejía dejó de ser como que el Mejía en cuanto al sentido académico, al sentido de pertinencia, cuando empezó a ser sectorizado. ¿Crees que la sectorización hizo que entren personas que realmente no quisieran entrar Claro. y limitó a las personas que tenían la intención de entrar, pero, Claro. o sea, por la exigencia de esa normativa, no pueden tener una oportunidad? Claro, es que eso es totalmente lo que sucedió, porque imagínate, tú antes entrabas al Mejía, ¿cómo? O sea, dando pruebas, teniendo buenas notas en la escuela, y porque tú querías entrar al Mejía, porque tú metías los papeles en el Mejía. Entonces tú sabías a lo que te metías. Entonces tú ahora decir, claro, es colegio público, entonces va a existir la sectorización, entonces yo a todos los que vivan cerca de ese sector los meto ahí. O sea, ya no les dieron chance de nada, o sea, ya no podían escoger quién entraba, quién no entraba, porque antes daban pruebas de ingreso, es más, o sea, tú no entrabas. O sea, había un filtro también, claro, académico, lógico, claro, de aprendizaje. Entonces, en esos tiempos el Mejía era el colegio, o sea, discúlpame, más reconocido del Ecuador, porque íbamos a concursos nacionales, yo que sé, de matemática, de física, de química, y quién ganaba el Mejía, porque claro, el Mejía tiene 1 millón de filtros para que tú puedas ingresar y entraba gente muy inteligente, muy capaz. Entonces... Y también gente que quería poner la disciplina claro, necesaria para poder realmente comportarse y aprender y eso. Claro, sí. Porque si es gente comprometida más que nada con toda esta causa y efecto. Claro, y entonces tú ahora ingresas con sectorización y entra... O sea, actualmente en 2005 se sigue manejando sectorización. Claro, en la actualidad todo se maneja con sectorización. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, al Mejía solo entra gente
de ese sector, yo que sé, San Juan, Tiuco, o sea, entonces todos esos barrios que tú los escuchas y dices, chuta, qué barrio. Entonces, en realidad, yo tuve la oportunidad de seguir yendo al colegio, de lo que yo egresé un año más, tuve la oportunidad de seguir yendo porque ya empezó a ser presencial. Y tú te asustabas, en realidad, te asustabas cuando veías como que el tipo de personas, porque, o sea, discúlpame por ser tal vez estereotipado lo que te voy a decir, pero, o sea, tú solo viendo cómo se visten, cómo tienen la cara rayada, cara cortada, entonces tú dices, o sea, es gente que no ha venido de buenos pasos, entonces es complicado, es muy complejo el hecho de que yo te diga, siendo yo egresado de Mejía, que te diga que eso parecía cárcel, entonces, claro, o sea, tú tienes un edificio que le llamamos el internado, y tú veías salir a todas esas caras del colegio y decía, chuta, esto parece cárcel, porque el internado es... Y más que nada por lo que dices, ¿no? El nivel de exigencia, digamos, de ciertas cosas se flexibilizó tanto. Te lo digo haciendo un paréntesis porque tuve la oportunidad de que mi primer empleo hace muchos años fue de profesor de un colegio. Claro. Y bueno, era un colegio pequeño y yo seguí las mismas normas que tú. A mí, en mi colegio donde yo estudié, me obligaban a tener bien un uniforme, a cortarme el cabello a cierta aquí. Y en cambio, cuando yo entro a este colegio como profesor, veo que primero podían vestirse de la parte de la cintura para abajo como ellos quieran, solo tenían que llevar la parte de arriba. Y también el nivel de cabello, o sea, niños, pero te juro, con melenas hasta acá. Claro. Y uno dice, no, yo tampoco compartía a los militares, que ellos sí, tengo un primo que estudió en colegio militar, y era demasiado, ya, eso sí era porque muy claro. Pero claro, por lo menos tener un poco Claro, de criterio. Y más que nada, por ejemplo, aquí permitían piercings, permitían tatuajes que se vean y cosas así. Entonces, digo, será solo en este colegio, pero empiezo a hablar con compañeros que obviamente tenían una experiencia, no, dices eso en todo, ya hace unos años ya claro. realmente. Y te lo digo que esto fue, no sé si realmente ponga a punto, pero fue un colegio particular donde tú dices, no debería debe ser tan así, ¿no? Claro. O sea, no debería, por lo menos uno pensaría eso. Pero con lo que tú dices se complementa la idea que tal vez estamos realizándola ahora, ¿no? Estamos viéndola. O sea, estamos viviendo un cambio que es preocupante, o sea, es sumamente preocupante porque al tener como que la juventud tanta libertad y ahora como existe la tecnología y ahora se ven casos, o sea, tú escuchas casos de que mataron a un chico a golpes que, o sea, sucedió recién y era un chico que salía del colegio de un colegio de Quito. Entonces, es algo preocupante porque tú ahora ves videos en un parque en donde se arrastran y donde se matan entre mismas personas de un mismo colegio y tú dices, o sea... Llega a dejar de ser, digamos, una pelea por un conflicto puntual, Claro. a ser realmente una agresión que Claro. quiere llegar a una fatalidad, ¿no? Claro, y yo no digo que eso no sucedía antes, eso sucedía antes. El problema, y en mi generación eso sucedía muy a menudo, de que las peleas, y eran por motivos a veces muy irrelevantes, que por una chica que me robó a mi chica, que por trago, que por dice qué. Hasta por el puesto. Claro, entonces existía, y yo no digo que eso esté mal. El hecho de que ahora utilicen las redes sociales como para, o como por excusa de que lo hagan, eso me parece muy estúpido. Perdóname la palabra de que la voy a ir a pegar, pero tú me grabas para yo hacerla quedar mal. Eso es como que ya deja de ser fuera del problema a tú querer hacértela interesante, o sea, Y también para hacerme deja de famosa. ser un problema personal a ser un problema que por alguna razón quieres exponerlo. Claro, entonces tú como dices, estamos perdiendo la cabeza, o sea, totalmente estamos perdiendo la cabeza porque ya no solo quiero como que pegarle como para vengarme de lo que me hizo, ahora quiero humillarla, o sea, y quiero humillarla a tal punto de que yo la pego, le hago lo que yo quiera y la subo a redes sociales para que vean lo inútil que es ella, o sea, es como que estamos en un punto de la vida en donde la juventud, si me preguntas a mí, yo todavía soy joven, pero la juventud de colegio es como que está perdida, o sea, está totalmente perdida. Si bien no todo el mundo es así, pero en su mayoría están totalmente perdidos. Tú hablas con un chico colegial en la actualidad y no tienen criterio de nada, no saben absolutamente nada y no en el mal sentido, sino que es como que tú te formas para tener valores, para tener un criterio, para tú ser una persona pensante. Y ahora no, o sea, es como que
ni siquiera lo intentan, todo es su celular, todo es que ya existe la tecnología, todo es ni sé qué. Y si bien existe la tecnología, está siendo muy mal utilizada. O sea, pésimo. ¿No crees que realmente esté sirviendo como un impulso, un extra, un plus, sino como realmente una alternativa que les mejor les está haciendo un lento aprendizaje? Claro, o sea, perdón la palabra, pero los está volviendo idiotas porque ya no les importa estudiar. Ahora ven al típico youtuber, ven al típico streamer que son y famosos, las tareas que hechas con viven de eso. ChatGPT. Ajá. Entonces se están volviendo facilistas, o sea, todo lo fácil, todo lo rápido para yo poder después ir a jugar, ir a ver videos, ir a hacer lo que yo quiera, pero ya rapidito me libro del estudio, que total, ¿para qué me va a servir? Entonces es preocupante, es sumamente preocupante, y eso es a causa de ¿qué? De que nos están volviendo idiotas. O sea, el sistema de educación que tiene el Ecuador, discúlpame, es un sistema tan mallado, tan coordinado como para volvernos idiotas. El sistema de educación de un colegio ecuatoriano es horrible, es terrible lo peor que ha pasado. Y no sé si te has dado cuenta, no sé si has visto que ahora en la actualidad ningún colegio público lucha en algún puesto de ser los mejores colegios del Ecuador. Todos son colegios privados. ¿Y por qué? Porque ellos tienen la capacidad de poder formar su sistema de educación, o sea, de ellos seguir un sistema No de se educación. miden por normas que ya vienen de arriba, Claro. que realmente no son ni siquiera optativas o algo así. Claro, Tienen que realmente, simplemente seguir las órdenes que vienen de más arriba. claro, entonces es como que hacen eso, o sea, y yo por eso digo, no es culpa de los profesores que los chicos sean así, es culpa de un sistema tan mediocre que tenemos, de que ahora existe. Y tú le tienes, digamos, a lejano futuro, que creo que no será un cambio pequeño ni pronto, un poco, digamos, una esperanza más educativa, o crees que ya realmente va por un camino que a futuro tampoco pinta muy bien? Yo siento que a futuro tampoco pinta muy bien porque, o sea, en realidad yo siento que lo que más te debería formar un colegio es en valores y en pensamiento. Y si bien los valores vienen de la casa, se tienen que complementar en un colegio, porque tú en tu casa tienes valores, obvio, con tus padres, con tus hermanos, o si vives con tus tíos, con tus abuelitos, pero tú cuando sales a un colegio, a una escuela, tú tienes que aprender a convivir con más personas, a tener respeto por esas personas, a tener honestidad con esas personas, a no hacer cosas malas con esas personas, a ser empático con esas personas. Entonces ya son personas extras a tu familia. Y eso los colegios en la actualidad no lo hacen, o sea, ahora hacen, deshacen lo que quieran y nadie les hace nada. ¿Por qué? Porque O sea, ya las realmente, leyes me protegen, o sea, y realmente, digamos, ha de haber un grupo de porcentaje, tal vez no muy grande, pero ha de haber un grupo de porcentaje que realmente quiera, o por lo menos esté instruida por personas como tú, que ya tuvieron, digamos, una educación que podrían destacarla, quieren hacerlo, ya es más autónomo, ¿no? O sea, claro, una exigencia autónoma, o una exigencia que venga de los padres o algo así, pero ya no lentamente a una que como antes dejábamos y se delegaba buena confianza a instituciones educativas. Ahora es netamente, si es que tú quieres asaltar, tienes que hacerlo a tu manera, porque no te lo van a exigir, no te lo van a pedir. y eso es muy crítico en la actualidad, porque tú hablas con cualquier joven y tú, es raro el joven que ahora en la actualidad te diga es que yo de grande quiero ser doctor, es que yo de grande quiero ser ingeniero, yo de grande quiero ser bombero. Ahora en la actualidad es tan crítica la situación que tú le preguntas a un joven que quiere ser de grande, es que yo me quiero dedicar a jugar a esto y hacer videos de esto y Ser el hacer mejor streaming. en esto. Y yo no digo que esté mal, o sea, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, que si seguimos así en la actualidad, literalmente, como dicen muchas personas, vamos a llegar a la época de los robots. Pero hasta para manejar un robot tú tienes que tener conocimiento, porque ya no vamos a tener médicos, ya no vamos a tener ingenieros, ya no vamos a tener bomberos, porque todo el mundo se quiere dedicar a lo mismo, a lo fácil, porque eso es el facilismo. Porque tú ves que a cierta persona le va bien haciendo videos mientras juega tu juego, al juego que tú juegas, tú quieres hacer lo mismo porque así vas a ser feliz. Falso, o sea, tú para ser streamer tienes que tener suerte, tienes que tener tiempo, tienes que saber que, o sea, tienes que tener la predisposición de que vas a querer hacer eso. Y va a ser muy difícil porque imagínate, tú compites contra titanes, o sea, como en cualquier carrera laboral, tú compites contra titanes. Y como cualquier carrera, no eres el único que tiene Claro. esa opinión, ese objetivo.
no es el único que quiere hacer lo mismo. Y creo que realmente va en otros campos, ¿no? Cuando tú te gradúas de un colegio, universidad, no es el único que se graduó de esa carrera con esa especialidad o que apunta a esa empresa. O sea, Claro. realmente es una batalla. Claro, entonces al tú querer ser eso, tú tienes que entender que al principio vas a tener cero vistas, cero viewers, o sea, vas a empezar de un cero total, de un no ser conocido para nadie más que para tu familia, a querer lograr ser demasiado reconocido. Y es ahí donde muchos se dan el golpe contra la pared y dicen, no, o sea, no me voy a ser reconocido, yo me rindo, yo tal, yo cual, pero entonces, volviendo al tema, ¿por qué? O sea, ¿por qué dejamos de inculcar a la juventud esos valores, ese sentimiento de querer ser alguien más? O sea, de no conformarse con que yo me gradué del colegio y ya, yo de ver qué hago con mi vida. O sea, no, o sea, yo siento que en la actualidad la educación que tenemos es como que para ser un empleado más, o sea, para servir a alguien más. En vez de tú tener la iniciativa de querer y decir, ah, mira, yo voy a emprender, yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer esta otra cosa. Entonces es como que ahora ya no les hacen eso, ya o sea, se ha vuelto muy mediocre, tanto es el asunto de que son muy conformistas y son muy dependistas de los padres. Así como te digo, o sea, llegan los padres a la universidad a hablar con los profesores, a decirle que tome la otra pruebita, que Y realmente viene, digamos, como tú mismo lo dices, digo, los padres, los representantes legales, etcétera, pero ellos vivieron, digamos, una educación diferente donde deberían ver dónde están ahora y creo que deberían reconocer, gracias a dónde están ahora, qué les influyó. Pero creo que a veces uno no hay más ciego que no quiere ver. Claro. ¿Vea? Y creo que, no sé, tal vez tuvieron una mala experiencia en casos puntuales y no quieren repetir eso en sus hijos o etcétera, pero también creo que están cerrando muchas oportunidades. Claro, pero es que eso es culpa de la exigencia que tienen. O sea, si tú a una persona no le exiges, te juro que si no le exiges, no lo hace. O sea, si no siente esa necesidad de hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, a la hora de no tener esa exigencia en el colegio, es como que ellos no tienen la necesidad de... Pero también míralo como que creo que ha venido siendo parte de, porque si nosotros nos vamos un poco mucho más atrás, creo que todos nuestros abuelos o abuelas nos han comentado, te estoy hablando ya muchas generaciones atrás, que en el colegio se permitía pegarles físicamente, Claro, o sea, que daban la autorización a sus papás. claro. Y por lo menos yo, que soy un poco mayor a ti, perdón, y tú, no creo que hayamos pasado por situaciones en ese nivel. Y tal vez los abuelos dijeron en ese momento, antes la educación sí era exigente, como nosotros lo estamos viendo ahora. Entonces, posiblemente también nosotros estemos viéndolo como ellos lo vieron en su momento. Claro. Y nosotros en nuestra época no normalizábamos eso de, pero ¿por qué golpes físicos? O sea, creo que no involucra, pero tal vez ahora las nuevas generaciones dicen exigencias de ese nivel como antes de cortarse el cabello, de uniformarse bien, no involucra y posible, entonces creo que ya va viniendo, no realmente en los últimos años, sino creo que ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero la situación es muy preocupante. O sea, si bien dices que es una evolución, es como que... Tal vez no una evolución a mejor, porque es una evolución Claro. diferente. Claro, pero entonces tú te fijas ahora en las universidades que, y eso especialmente en carreras complicadas, en las que tú ves primeros semestres con 10 paralelos, que es increíble tú escuchar primeros semestres con 10 paralelos y los últimos semestres con 2, 3 paralelos. ¿Por qué? Porque la gente no puede avanzar. O sea, no tiene esa capacidad, ese criterio como para avanzar, ese conocimiento como para avanzar, entonces se quedan estancados y mucha gente se retira. Y ahí es donde uno se pone a pensar y dice, o sea, ¿y qué va a pasar con esos jóvenes? O sea, ¿qué van a hacer con su vida? ¿Qué les depara el futuro si ya no avanzaron al pasar a la universidad? O sea, es preocupante en realidad. Y eso que dices del tema físico, volviendo al tema colegial, en mi colegio se vivía, ¿verdad? En mi colegio era muy famoso mi mamá, o sea, mi madre les decía a los profesores, a los inspectores, pero si tiene que sonarle, suénele, o sea, pero péguele, o sea, no importa, pero déle, o sea, para que entienda. Y claro, o sea, en mi generación eso resulta ser muy conocido al punto de que el inspector que te hablo, el inspector Camacho, llegaba y les pegaba, o sea, estás mal uniformado, papito, los lunes coge un palo de escoba y ¡pum! 3 para que se te quiten las ganas de venir mal uniformado, o hacías algo malo y toma, ¡pum! Y no es algo que los padres recriminaban, en realidad lo agradecían, porque
ellos como que no tenían la autoridad o el tiempo de coger para corregirlos y en el colegio te corregían. Entonces, esto se hizo tan famoso el hecho de que dicho inspector como que los corrija a los estudiantes, los haga mejores personas, porque aunque no lo creas, eso te hace mejor. Entonces se hizo tan famoso que algún día se cometió la equivocación, algún chico cometió la equivocación de grabarlo. Entonces al grabarlo se hace famoso en redes sociales. Y al hacerse famoso en redes sociales, con el Ministerio de Educación Mediocre que te digo que tenemos, lo Oye, pero ahí vienen como preguntas así que se me acaban de entender, más que nada por eso. Si dices que lo hacía, digamos, en tu época, que ya realmente legal o por lo menos costumbre no eran, claro. pero tampoco creo que lo hubiera hecho escondidas, o sea, entonces las propias autoridades de tu colegio tenían un conocimiento de que actuaba de esa manera y todo eso. Claro, el inspector Camacho en ese tiempo era temido, o sea, por estudiantes y era muy respetado por autoridades porque él era como que una voz de mando, o sea, él era como que el jefe a vencer, por así decirlo, hablando de un juego, de que si te llevas bien con él, pues estás triunfando, o sea, en el colegio. Entonces, yo no lo veía y creo que ningún padre de familia de mi época lo tomaba como algo malo, porque ya te digo, o sea, llegó a voces y del Ministerio de Educación lo desalojó del colegio, lo botaron del colegio y ya no podía dar clases en ningún colegio, en ninguna escuela. Entonces, pero luego volvió, ¿verdad? O sea, gracias a ustedes mismos, los estudiantes. Claro, o sea, fue una gestión tan grande, fue un impacto. O sea, ustedes nunca estuvieron, por lo menos la gran mayoría, porque obviamente haber ciudades que también sí han de haber estado de acuerdo, pero la gran mayoría no ha de haber estado de acuerdo en esa desvinculación, en esa expulsión. Claro, o sea, era tan grande el impacto que causó, que revolucionó, por así decirlo, el hecho de que no destituyeron al ingeniero Camacho. ¿Qué pasó? Que los padres iban al colegio a hablar, que qué pasó, que por qué lo votaron, que por qué, y les explicaban por qué, y ellos decían, pero ¿por qué? O sea, les está educando a mis hijos, les está enseñando a mis hijos. Pero, o sea, tú sabes realmente, tú que viviste ahí, más puntual, detalles, personas que los pusieron específicamente, cosas así. Según se supo, eso sucedió mientras yo cursaba el colegio, eran personas como que de cursos más superiores que los míos, nunca supe el nombre en realidad, pero era un chico, decían que era un chico que había grabado y de hecho por seguridad del chico nunca como que es que se te iba a decir, si realmente descubrían eso, un gran porcentaje podía haber sido hasta muy peligroso. Claro, pero en el video se observaba como los ponía en fila a los chicos contra una pared y les pegaba con un palo de escoba. ¿Por qué? Por estar mal uniformados, o sea, no era que él porque se le dio la gana les cogí y les pegó, o sea, no, porque si él hubiese querido hacer eso, los ponía a los 35 afuera del curso y les pegaba, o los 40 afuera del curso y los pegaba, no, o sea, era porque estaban incumpliendo normas del colegio, y si tú incumples una norma, de alguna manera tienes que entender que eso no se hace. Entonces, claro, o sea, el inspector Camacho lo desalojaron. ¿Cuánto tiempo pasó para que puedan volver a hacer las solicitudes, el trámite? No resultó mucho, verás, porque mi colegio, si bien es conocido por lo bueno, o es reconocido por lo bueno, al menos con los que formamos parte, o si tuviste algún familiar cercano, es como que tú lo reconoces por su banda de guerra, por su equipo de fútbol, por sus bastoneras, por su club de física, por su club de matemática. Entonces tú conoces, o sea, yo porque he formado parte del colegio, yo lo reconozco por eso, el colegio. Entonces tú ves el otro lado, el colegio también es reconocido, ¿por qué? Por los relajos que armaba, o sea, por las conocidas bullas. Entonces, claro, en mi época, en mi generación todavía eran muy reconocidos los tiempos de bullas, en los que salías a dar tu voz, tal vez no de la mejor manera, pero era la única que tenías en ese entonces, porque tú si salías con tus cartelitos, tú si salías a hacer tus cosas, nadie te escuchaba, o sea, eres un cero a la izquierda para cualquier persona. Al menos en tiempos aquellos era así, o sea, las cosas como son, era así, o sea, si tú salías solo con tu voz a hablar, no podías, entonces tenías que encontrar el recurso, la manera de que te escuchen, de que sepan que estás exigiendo algo, entonces recurrías a bullas. Si bien no estás del todo de acuerdo con aquello, es como que tú dices... Es el medio el único que le hacen realmente, le ponen caso, sea bueno o malo, pero por lo menos saben que es como que al menos te escuchan, o sea, tal vez no hacen caso, alguna solución.
Entonces fue tan crítica la solución que yo me acuerdo claramente que fueron 2 días de bulla seguidos. No O sea, clases, nadie. nada de clases, jornadas totales de bullas. O sea, si bien en la primera jornada sí hubo como que clases porque nadie sabía que iba a ocurrir eso, más que los que la organizaban y todo eso. Y fue muy complejo, de hecho, porque claro, te ingresabas a clases y después a la salida no te dejaban salir. Entonces tú decías, no, o sea, pero yo quiero ir a apoyar, yo quiero ir a ayudar porque, o sea, me parece injusto. Entonces, O sea, nunca, por interno, nunca hubo una exigencia de apoyo, sino No, todo nunca. realmente fue todo era por iniciativa voluntariado, propia. iniciativa propia. Claro, entonces, no, o sea, no había un profesor que te decía, ve, se van a bulles, o sea, no, nunca. Eso tú nunca lo vas a escuchar de un profesor, todo era iniciativa propia, es porque tú querías ir, o sea, nadie estaba ahí por fuerza, o sea, por fuerza mayor, o sea, todos estaban porque querían. Entonces, fueron 2 días totales, o sea, jornadas totales de bullas de 8 de la mañana, estoy hablando hasta las 4 de la tarde, 6 de la tarde, en donde ya llegaban los policías, obviamente, muy reconocidos, existen muchos videos, en donde se observan como chicos de mi colegio lanzan piedras a los carros de la policía, a los policías. Entonces fue tan crítico el caso que al tercer día el Ministerio de Educación dijo, ¿saben qué? Que vuelva el inspector porque si no. Entonces el inspector... En algún momento él tuvo, o sea, tuvo la oportunidad de hablar él mismo o algo así. Claro. O realmente... él estuvo en juicio, según tuve entendido, él tuvo su propio juicio en donde él daba sus declaraciones y él decía que no se arrepentía de lo que hizo, o sea, de que él forma a personas para el bien porque la juventud realmente se está yendo, o sea, está perdiéndose, entonces que él no se arrepentía para nada de lo que hizo. Entonces tú escuchas eso y dices, es la verdad, porque si tú te fijas ahora, la juventud de ahora no hay quien les corrija, no hay quien les calme, no hay quien les exija ser mejores. Ahora es por voluntad propia, o sea, si tú quieres ser mejor, pues sé mejor. Pero por tu lado, por Pero tu por tu cuenta, lado. tu vida, Claro. tus medios, tus recursos. Y como tú bien sabes, todo joven somos como que tontos, por así decirlo, o sea, ningún joven es como que tiene una vista clara de lo que quiere hacer en adelante. Porque, para ponerte un ejemplo, tú cuando vas a entrar a la universidad es como que ves tantas opciones de carrera y tú dices, ¿y ahora qué quiero hacer? O sea, y necesitas ese apoyo, necesitas ese consejo de alguna persona que te diga, mira, esto es así, esto es asado, entonces para tú poder tomar una elección. En la actualidad es muy complicado porque, por ejemplo, en mi colegio te daban eso vocacional, en el que tú decías, bueno, sirvo para esto y a mí me gusta esto, entonces pues veamos si me salen alguna de las dos. Entonces, de alguna manera te guiaban, o sea, al menos tenías una guía y tú sabías que si entrabas a la universidad, como todo el profesor decía, no hay chico de este colegio que vaya y quede mal en una universidad, todos salen como siendo excelentes profesionales. Y es así como funciona, es así como al menos Debería funcionar. un colegio, o sea, que tú salgas con el conocimiento y la capacidad de que llegas a una universidad y tú Y que dices, no te voten los primeros semestres. Claro, o sea, no. porque para ponerle así una comparación, ahora es un cernidero, o sea, tú entras a un primer semestre y es increíble la gente que se vota desde el primer semestre, desde nivelación, y es como que les van sirviendo, o sea, estos chicos tienen la capacidad de seguir adelante y estos chicos no Y tienen. se supone que para eso está nivelación, ¿no? Pero Claro. creo que al final de cuentas, como tú dices, más creo que es el nombre, pero realmente lo que ellos buscan es un filtro, es un... Claro, es como que buscar a las personas que sí en realidad van a tener una capacidad, un potencial para poder lograr esto. Entonces, todo eso es cuestión de capacidad también, o sea, de que tú quieras realizarlo, de que tú quieras hacerlo. Entonces, ya, o sea, después de todo el tiempo de bullas, el inspector Camacho regresa. Pero regresa con un cambio exigido. Claro, o sea, el Ya no inspector podía. Camacho ya no regresa siendo el inspector Camacho, al menos ya no como él solía hacer. Pero en su mayoría es como que seguía exigiendo, seguía hablándoles, tal vez ya no pegándoles de la misma manera, o ya teniendo un poco más de cuidado, porque, claro, también una persona es un ser humano que tiene su familia, que tiene que mantenerlos. Entonces el quedarse sin trabajo es como que es muy complejo para él, entonces ya tenía un poco más de cuidado, o sea, ya es como que ya se controlaba un poquito más en ese aspecto, pero regresaba y seguía teniendo la misma identidad y seguía teniendo la misma, como que la misma cara, el mismo respeto para todos.
Y él habló, ¿verdad? Él cuando regresó al colegio en la última jornada de bullas que hubo, que fue el tercer día, él habló con todos los estudiantes y él agradeció y él dijo, o sea, gracias porque esto es lo que están haciendo, me demuestran que mi trabajo no fue en vano, o sea, que todo lo que yo formé, todo lo que yo hice no fue en vano, o sea, yo estoy formando a jóvenes de bien, o sea, que son pensantes. Entonces él agradecía. Que el medio realmente tuvo un fin que los estudiantes graduados y todo eso realmente valen la pena, o por lo menos inculcaron lo que él quiso, o por claro, promover. Porque él también decía, o sea, yo, en su juicio él decía, yo formo a jóvenes que sean buenas personas en el futuro, dijo. Yo no formo profesionales, yo no formo máquinas, dijo, yo formo personas que sean buenos profesionales, buenas personas en un futuro, perdón. Entonces tú dices, es verdad, o sea, porque tú en el colegio no aprendes, o tú no te especializas en la actualidad en el BGU, en el Bachillerato General Unificado, tú no te especializas en ninguna cosa. Y tú dices, es como que es verdad, o sea, si no me voy a especializar en nada, al menos tengo que salir siendo una buena persona, teniendo buenos valores, teniendo la capacidad de responder ante situaciones difíciles. Entonces, eso es lo que te forma, eso es al menos lo que intentaba en mi colegio formarte. Es como que tú sales en un nivel de conocimiento muy alto, pero también sales con unos valores muy buenos, o sea, tú sales con unos valores de respeto muy buenos, tú sales con una empatía muy buena, tú sales con un conocimiento excelente. Y es lo que yo rescato de mi colegio, o sea, y tú sales más que todo con un amor, con un sentido de pertinencia hacia algo que tú dices, o sea, es increíble porque, por ejemplo, tú te fijas que, por ejemplo, los estudiantes de la selección de fútbol de mi colegio llegaron a una final de fútbol intercolegial o a veces hacen campeonatos nacionales y llegan a las finales y es increíble, pareciera un equipo profesional de fútbol, cómo llega la gente, egresados, ya gente adulta, o sea, gente realmente adulta, llega gente con su familia. ¿A qué? A verle al Mejía jugar. Y que realmente tiene la característica de que es hereditario, ¿no? O sea, claro. Si tu abuelo estudia en el Mejía, por lo general suelen inculcar a que tu hijo, tu nieto, claro, o sea, y el hijo de tu hijo. Yo si tengo un hijo, si Dios me lo permite o si Dios me da vida, o sea, a mí, mi sueño más grande es poder meterlo al Mejía, poder que experimente cosas en el Mejía, obviamente si él quiere, ¿no? O sea, yo le inculco, pero es su decisión. Pero, o sea, yo siento que es para mí un sueño porque el simple hecho de yo poder tal vez vivirlo desde afuera, cosas que tal vez yo no pude vivir, yo no tuve la oportunidad de vivir en el colegio, para mí va a ser como que un orgullo increíble, o sea, tú dices, es como que si yo tengo un hijo y yo lo meto a Mejía, ¿para qué? Para que viva la experiencia de lo que es estar. Y que realmente sabe que al final todos son bases, ¿no? Porque claro, realmente la especialidad ya la eliges tú después, pero claro, las bases que son fundamentales, el cimiento que se va formando. Y eso es lo que está fallando en la actualidad, o sea, los cimientos que tienen ahora son pero paupérrimos, no tienen idea de nada, o sea, de absolutamente nada. Debe ser así. Vamos a cambiar un poco el eje, vamos a volver ahora, porque realmente fue un punto de vista, por lo menos como no lo veníamos dialogando previamente, que realmente impacta, porque también realmente es un vistazo a la realidad, ¿no? Claro. Tal vez no hay que alejarse mucho del lugar donde nos estén viendo para realmente ver esto, y sobre todo verlo en comparación con generaciones anteriores, con resultados actuales de las personas que están iniciando la universidad, etc. Pero bueno, hablando un poco más ahora, cambiándole un poco el eje, ¿qué características o qué nos podrías contar cuando tú estuviste ahí? Por ejemplo, ¿por qué realmente es, digamos, reconocido por cosas muy buenas? Pero ¿por qué también existían tantas problemáticas? Y si no te molesta hablar del tema, no sé si tengas, digamos, un poco más de conocimiento puntual sobre ciertas cosas que han pasado, que marcan historia, que no son tan buenas, como por ejemplo este chico que creo que pasó en coma 2-3 años por mala piedra y cosas así. Entonces hablemos un poco, digamos, que del lado no tan educativo, sino que forma parte de, porque creo que también al final, como tú dices, tantas personas, estamos hablando de mucha cantidad de personas, cierto porcentaje obviamente, por más que se quiera controlar, por más que se quiera filtrar, puede influir, ¿no? Y denota en buchas, en huelgas, en que los policías no son sus mejores amigos. De hecho, y en casos conocidos como, bueno, yo conozco ese que es el más conocido, de seguro hay un par más o muchos más que... Claro. Hubo, verás,
No fueron 2, 3 años, el chico pasó en estado vegetal total, pasó aproximadamente, si no me equivoco y si no estoy mal el número, aproximadamente 7 años, 7 a 8 años. 8 años. Donde el chico estuvo totalmente en estado vegetal. Pero pongámosles un poco en contexto, porque posiblemente no todos Claro. conozcamos, digamos. Eso sí ya fue en generaciones mucho más antiguas que las mías, lo que sucedió. Existieron bullas, en realidad la causa como que la desconozco muy bien, pero bueno, antes se realizaban bullas, más eran por decisiones del gobierno, pues, de que el gobierno te subía 15 centavos la leche y ya es como que no se enojaba o le hacía algo a la educación y es como que ya surgían ese pique y decían, chuta, no, a bullas, o topaban la gasolina y ya bullas. Entonces, Y es una vía. claro, entonces hacían algo y bullas. Si bien no te digo que siempre estuve de acuerdo con las bullas porque a veces eran tomadas también como excusas, porque hubo un tiempo donde se manejaba mucho el tema de que las bullas también eran manejadas por partidos políticos. Bien, O sea, no se eran creadas realmente Claro. con intenciones, digamos, acá incluso protestas como tal, sino Claro. ya venían influenciadas. claro, o sea, venían Por fuera, no solo obviamente. influenciadas, es como que de palabras, sino también económicamente. Eran de partidos políticos, o sea, imagínate, en mi colegio resultó ser que se creó el grupo de Alfaro Vive Carajo, o sea, Ah, pero estamos hablando ya de un tiempo. claro, entonces tú dices chuta, y del otro lado decían que el MPD era el que manejaba toditas esas cosas, y sí, o sea, en realidad como en todo, o sea, como hasta en la actualidad, es como que son manejadas por fuerzas mayores. Pero volviendo al tema, es como que volviendo a lo que sucedió, no fue ninguna piedra lo que le lastimó al chico y eso es lo que en realidad es como que todo el mundo piensa que fue así y nunca fue así, o sea, y perdón, o sea, para el gobierno de muchos, el favorito de muchos otros, el menos favorito, el gobierno de Correa, todo se ocultaba, o sea, todo era guardado, todo era valijado, Camuflado, maquillado. camuflado, como lo quieras tener, pero al chico lo que le golpea es una bomba lacrimógena caducada en el 2002, utilizada en esas bullas, y el chico lanzan los policías con sus pistolas de bombas lacrimógenas, lanzan la bomba lacrimógena al cielo, y al chico le cae y le explota la bomba lacrimógena en la cabeza. O sea, pero netamente, digamos, fue mal momento y mal lugar. Claro. ¿Crees que O sea, en realidad, tú llegas al punto de donde como que lo vives y lo experimentas y lo ves, muchas de esas cosas no son intencionalmente, o sea, es como que, y yo, o sea, ya poniendo de parte y parte, los policías también son personas y se cansan y se enojan y también tienen, o sea, tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Muchas de esas cosas no son intencionales, o sea, ya si fuera mala suerte uno diría, o sea, ya pasó, pero en realidad no, o sea, porque el policía sabía que había personas sin escudos, sin nada, y los y policías... menores de edad? Prácticamente el 90%. Los policías bien saben que no pueden apuntar a donde están las personas. ¿Por qué? Porque puede ocasionar lo que sucedió en ese caso. Los policías tienen que apuntar antes de las personas o máximo en un radio. Tienen un radio ellos, como para no causar daños y que solo explote la bomba y haga su trabajo, que es como que la gente se O sea, de mantenga. alguna manera quisieron librarse rápido de una bulla y dijeron, ¿por qué no lanzarlo netamente al punto donde están Claro, o todos? sea, donde están acumulados y obviamente alguien iba a caer y lastimosamente. Entonces fue un realmente chico. fue, Claro, o sea, como tú todo. dices, caducada. Claro, o sea, era impresionante, o sea, como tú veías los productos caducados, porque obviamente las bombas lacrimógenas son como encontrar una latita de duraznos con dos abrefáciles a los lados, que cuando cae la bomba se abren estos abrefáciles y sale el humo. Sale el nombre. Entonces tú ves y dices, o sea, ¿cómo va a ser eso inintencionado, como lo maquillaron, como lo quisieron ver, o que ya pasó por cuestión de suerte? Cuando en realidad había mucho grupo de personas ahí en ese sitio y a cualquiera le pudo haber caído, o sea, no es que no sabían que podía pasar eso, ellos sabían, ellos siendo conscientes de aquello lo hicieron. ¿Y qué tan relacionado estuvo, digamos, ese acto con, no sé si hubo un respaldo o un recurso de colegio? O sea, porque entiendo que, o sea, lo que se puede entender por simples anotaciones lógicas, este impacto que le sucede al chico, todo no le mata realmente. No le mata al chico, o sea, O sea, lo le manda al deja hospital. inconsciente, seguro, y
claro, lo manda al hospital y el chico sale del hospital en estado vegetal con la esperanza de que algún día iba a reaccionar. O sea, Y la mamá hizo bastante bulla por esto, ¿no? Porque Claro. creo que todo el mundo más lo reconoce este caso, porque por lo menos lo que tiene una mamá de seguro, tal vez más familiares, hicieron que se escuche este Claro, o caso. sea, es que por eso digo, o sea, en ese tiempo todo era maquillado, o sea, todo era, lo guardo en una carpeta y lo meto en el cajón, en el último de un cajón, y ya, o sea, ahí se queda, o sea, nadie hacía caso a nada, nadie decía nada, ¿por qué? Porque eran los del Mejía, o sea, los del Mejía siempre hacen eso, y qué importa, o sea, y en realidad sí, la mamá gritó al cielo, o sea, le dijo a todo el mundo, buscó ayuda en todo lado. ¿Tú sabes algo si tuvo, digamos, apoyo, respaldo, recursos de parte del colegio o crees que ellos no quisieron involucrarse? Es que más que todo ellos no podían involucrarse porque el colegio, al ser un colegio público, es como que ellos también dependen de la entidad pública para tener recursos. Entonces ellos tienen que tener un control y un manejo. Si bien tal vez del colegio, de parte del colegio, no tuvo un apoyo de la gente del colegio, o sea, tuvo lo que quiera, o sea, el chico era muy visitado, era muy visto, le ayudaban de muchas maneras, que le ayudaban con comida, que con dinero, que con ni sé qué. Y en realidad la señora sintió el apoyo del Mejía como tal, de la gente del Mejía. Entonces, ¿realmente tú crees que no lo culpó, como quien dice, no lo involucró en el mal sentido de que fue que por culpa de las bullas de este lugar? No, en realidad no, porque yo, o sea, el chico en paz descanse, el chico murió haciendo lo que él quería o lo que él sentía que tenía que hacer, o sea, entonces, como te dije, a ti nadie te obliga a estar ahí, o sea, tú estás ahí porque tú quieres, entonces si a ti te pasa algo estando ahí es totalmente tu decisión, porque a ti nadie te obliga a estar ahí, como todo, ¿no? O sea, como todo en esta vida, a ti nadie te obliga a estar en algún lugar o estar con alguna persona o cualquier cosa. Es como que tú decides estar ahí, entonces el chico decidió estar ahí, entonces la mamá llegó al punto de la vida en donde sí, les culpó a los policías, sí, me parece que dieron con el policía que había lanzado la bomba, y hasta dónde llegó ese caso, o sea, llegaron hasta conocer quién fue el policía y nada más, o sea, no hubo sanción, no hubo detención, no hubo absolutamente nada. Y uno es ahí donde se pregunta en el tema político, ¿por qué en la actualidad existe tanta bomba? O sea, de que en Bullas murió tal persona. ¿Y por qué en su tiempo, por qué en el tiempo de su querido presidente no se hacían estas bullas? O sea, ¿por qué? O sea, yo sí quiero llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque era de Mejía, ¿por qué? Porque era Correa, o sea, ¿por qué? Y sí, o sea, sin pelos en la lengua hubo un tiempo donde este caso fue muy reconocido en el que el querido presidente Correa pasó en caravana saludando a todos por la calle de mi colegio, por la América, y hubieron chicos que le sacaron el dedo del medio, que era muy común en ese tiempo, era un insulto reconocidísimo sacar el dedo del medio, hasta la actualidad creo. Y el querido presidente, o bueno, no sé si por órdenes de él o porque los policías quisieron, a todos los chicos que hicieron esto los fueron llevando a la cárcel. Y es que sí hubo, o sea, hay evidencias y todo eso, y reconocimientos y historias de que ya deja de hacer, digamos, un control o una esparcición, allá realmente ser una persecución. Yo veía videos Claro. que se requerían resguardar en el colegio y obviamente pues uno quiere cerrar la puerta, no todos alcanzan a llegar y las personas que no alcanzan a llegar realmente eran atrapadas, porque esa era, digamos, la palabra correcta. Y es no solo en Bullas, o sea, ya, bien, no tenemos el mejor comportamiento, o sea, ya, bien, como O sea, sí, cualquier también otra hay cosa. que verlo, ¿no? De lado y lado, o sea, las cosas como son. Nosotros hacíamos las cosas mal y ellos hacían su trabajo bien, pero, o sea, con el respeto y el trato que se debería, ¿no? Entonces tú con tener un antecedente de que los policías te maltrataban, que los policías no solo es que te atrapaban, sino que tú llegabas a un calabozo y te pegaban y te maltrataban y te quitaban tus cosas y te botaban a la medianoche en donde ellos quisieran. Entonces es como que tú sufres un abuso, o sea, y si sienten que es parte de su trabajo el hacer eso, pues están equivocados, porque su trabajo es tener el control de la situación, es controlar, como que todos vivamos pacíficamente, y ahí es donde todos se preguntan, o sea, si eso hacen con personas buenas en realidad, que luchan por motivos buenos, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con ladrones? ¿Por qué no hacen lo mismo con asesinos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué a ellos sí? O sea,
ellos sí los tratan con respeto. ¿Por qué? ¿Les tienen miedo acaso? O sea, porque saben que ellos sí se pueden hacer los hombrecitos con gente de colegio y no pueden hacerse los hombrecitos con ellos. ¿Por qué? O sea, ¿Y crees que es algo puntual o crees que colegios pues también digamos en el mismo cantidad, en el mismo ámbito como es el que muy mencionaste? puntual. O sea, ¿tú crees que hay colegios que no aplican digamos la misma sanción, cosas así? Claro, o sea, Por ejemplo, el más cercano, que creo que, o sea, tú corrígeme, pero creo que su principal, no sé decir enemigo, pero por lo menos contrincante, es el Montúfar, realmente, Claro. o existe otro. claro, o sea, así el Es más el clásico, como que creo. acá, el más reconocido es como que Mejía versus Montúfar, es como que... ¿Crees que, digamos, con ciertos colegios como esos había una exclusividad o...? O sea, no existía una exclusividad como tal, pero no existía el trato que había en el colegio. ¿Por qué? Porque el Montúfar no es reconocido, no es tan reconocido por el hecho de hacer bullas. Entonces, mi colegio es muy reconocido por el hecho de hacer manifestaciones. Entonces, por ende, los policías se portan como tal, como si estuvieran tratando con salvajes. Con delincuentes. Claro, entonces, para ellos, hasta en mis tiempos, o sea, era muy fácil para ellos el como que tratar mal a los estudiantes. ¿En qué sentido? Es como que tú estabas sentado conversando con tus amigos en el cejo, tal vez con una botella, tal vez con un tabaco o cosas así. Entonces llegaban, eso era increíble, o sea, tú te ponías a ver eso y tú decías, chuta, ¿y por qué no son así en los barrios peligrosos? Que llegaban motorizados, o sea, siquiera unos 10 motorizados. No llegaban a preguntar, ¿no? Nada, o sea, no. llegaban unos 10 motorizados así y váyase, patazos con el tolete, con la moto encima. O sea, pero váyase. O sea, una agresión que tú crees Claro. que ya estaba, digamos, siendo exagerada, pasada de mano, que no ameritaba lo Claro. que se estaba proponiendo. Claro, o sea, tú estás tratando con estudiantes que si bien, como te digo, no estaban haciendo las cosas bien, tal vez no estaban haciendo lo correcto, tampoco son delincuentes como para que tú llegues con un tolete, paso con el gas pimienta, o con la moto encima, porque les pasaba una moto, o sea, los echaban al suelo y la moto por la pierna, así, y eso, chuta, quieras o no quieras, bien visto, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que reaccionemos ante una actitud hostil como esas? O sea, si bien mi colegio es muy unido, en lo académico también es muy unido en lo fuera del colegio, o sea, tú ves en peligro a alguien del colegio y tú reaccionas, pues porque es parte de tu familia, es parte de tu colegio. Entonces, ahí obviamente empezaban los desmanes, pero los que empezaban primeramente los desmanes eran ellos, porque tú veías cómo echaban el gas pimienta, tú veías, y aunque no lo creas, y aunque no me creas, tú veías cómo ellos les quitaban las chompas del colegio y les pasaban la moto por encima como acto de como para provocación. desprestigiar y todo eso. Es como que como acto de provocación. Humillación también. Claro, o sea, y les pasaban la moto encima y les quitaban los sacos y así. Entonces, ¿cómo reaccionábamos nosotros? Bien, ¿no? Pues, o sea, y ahí es donde empezaban la lluvia de botellas y les empezaban a lanzar botellas y empezaban los relajos. Pero obviamente, ¿por qué lo hacían? Porque sabíamos que éramos del Mejía, o sea, a estos hay que tratarlos como animales, a estos hay que tratarlos como si fueran nada. Y obvio, había muchos casos en donde muchos chicos salían pegados, lastimados, sin poder caminar una semana del toletazo que les pegaban. Y es como que tú decías, ¿y qué culpa tienen los chicos? O sea, haga su trabajo, mantenga el control, mándelos, sí, pero hágalo correctamente. Y por ejemplo, de esos casos, ¿cuántos son identificados ahora? Porque tú ahora te fijas en la Universidad Central, que es la universidad donde yo estudio, yo no he visto que les lancen toletazos, que les lancen las motos, que les lancen gas pimienta, que les lancen bombas lacrimógenas para esparcirlos. ¿No has visto que implican los mismos recursos y la Claro, misma o sea, intensidad que o sea, personas de un colegio? Claro, era totalmente absurdo porque yo vi, o sea, yo estuve sentado en el cejo que te digo y yo veía como un amigo mío lo cogían, lo ponían en el suelo, le sacaban el uniforme, lo ponían así como si fuera criminal, de espaldas, con las esposas, lo subían a la moto y a lo que le quitan la chompa le pasan la moto encima y encima nos la muestran así. O sea, y mi amigo me contaba, porque era mi amigo, que lo llevaron al calabozo y que, claro, como mi amigo ya era mayor de edad en su tiempo, le habían asignado un abogado, porque él no tenía para pagar un abogado y tampoco los papás que hayan sabido que estaba ahí. Entonces, tú puedes creer que llegamos al punto de que se vuelve tan en contra de un colegio que no tienes el mismo trato ni estando ya en el calabozo, ni estando ya retenido, porque ¿qué llega el abogado a decir? O sea, tú sales sin problemas de aquí si vas y juras la bandera del Montúfar. Así es que le habían dicho. Y es un video que se hizo famosísimo.
En ¿Y redes por qué sociales, crees que suceda eso a nivel, digamos, interno en este caso de la policía, será? claro, o sea, es todo un manejo de la policía y no es solo con nosotros, o sea, es tan sinvergüenza el asunto que tú dices, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué sucede esto dentro de la policía? Es porque son corruptos, o sea, porque tienen ese... Pero es una corrupción demasiado puntual, creo Claro, yo. o sea, es como que tienen ese sentimiento de querer sentirse los más poderosos, los más grandes, de que a mí nadie me hace nada porque yo soy policía y si tú haces relajo es pues yo soy policía, yo tengo todo el derecho de hacerte pedazos a ti. Entonces es como que sienten ese sentimiento de poder ante nosotros Y de ser intocables. claro, y dicen, tú me hiciste esto, tú me querías hacer esto, pues mira lo que te hago yo y toma. Y es como que tú dices, o sea, si va a ser una pelea, que sea una pelea justa, pues al menos. O sea, quítate tu traje, sácate tu tolete, quítate de tu motocicleta, quítate tu gas pimienta y veamos quién es quién, pues. Si tanto Sí, quieres porque algo que hacerte les afro, caracteriza es que las peleas no había uno que se quede, o por lo claro, menos o sea, en cosas que les quitaban o les ofuscaban, no se quedaban tan callados. claro, o sea, Creo que realmente exigían lo suyo, o por lo menos defendían lo suyo, independientemente, particularmente. claro, o sea, independientemente de cualquier cosa, eso nunca fue una pelea justa, porque claro, tú tienes tus herramientas y ¿con qué quieres que yo me defienda entonces? Y después lanzan los comentarios de que los policías también son personas, los policías también son gente, que ellos reciben piedrazos, que ellos reciben botellazos. ¿Y qué recibimos nosotros? O sea, recibimos cariño, recibimos palabras. No, pues Abrazos, pues no reciben. recibimos toletazos, recibimos bombas lacrimógenas, recibimos balas de goma. O sea, no recibes caricias como para tú dar caricias. Y eso es lo que siempre ha sido muy reconocido, porque tú llegabas al cejo y es como que tú veías cómo nos sacaban a nosotras, o sea, con bombas lacrimógenas, ya te digo, y cosas así. Y tú decías, chuta, o sea, ¿por qué? O ¿Crees sea, que era una forma que no ameritaba No, o las sea, acciones y todo eso? por eso te digo, haciéndole un símil con la actualidad, es como que tú ves cómo lo sacan ahora del colegio y es como que dicen... Y yo siento que hay maneras y maneras también de ver las cosas, porque si tú te pones a analizar profundamente el asunto, tú dices, ya llegabas al calabozo y tú deberías haber seguido Un proceso. a la DINAPEN, porque la mayoría de chicos que los agarraban en el colegio son menores de edad, algunos otros mayores de edad tal vez, pero tú llegabas a la DINAPEN y tú tal vez deberías haber tenido un proceso, o yo me imagino que existe un proceso para que sigas un trato justo, es igual que todas las personas. Falso, de falsedad absoluta, eso es mentira. Tú llegabas al calabozo, te quitaban tu celular, te quitaban tu dinero, te quitaban las llaves, estabas incomunicado, te decían que des un número para que les llamen a tus papás, no tienes fresco, pum, te pegaban, pum, te hacían lo que sea y a las 12 de la noche vaya y bótelo donde quiera, o sea, a la de Dios, siendo policías, o sea, policías, que se supone que deberían ser, pero lo más pulcro que hay en este mundo. Falso, o sea, totalmente falso. Entonces, si ellos son así, como quieren que nosotros Y seamos sobre todo, buenos, o sea, una cara que vivió eso, que estuvo ahí, porque cualquiera puede opinar desde fuera, Claro, desde otra o sea, perspectiva, pero creo que viendo puntos internos, como tú dices, viéndolo en persona, teniendo a alguien a que le pasó, a alguien cercano, te da una perspectiva que tal vez no se vea, digamos, muy pública, ¿no? claro, o sea, imagínate tú llegar al punto de vivir tantas de esas cosas en las que tú dices, o sea, lo que menos quiero hacer en este mundo, si voy a ser, es policía, o sea, hay tanto desprecio en mi colegio que tú dices, no, o sea, lo que menos O sea, quiero hacer creo que en ese colegio nadie sale policía, para o sea, ejercer esa o profesión. sea, el que no estudie es policía, así literal, porque chuta, qué absurdo, o sea, es un trato tan absurdo que tú dices, chuta, ya. Y claro, hay ejemplos, o sea, hay casos, si bien no todos son como que documentados, no son todos muy famosos, pero el que le pasó al chico Cosío es totalmente famoso y es totalmente válido y no es el único caso, o sea, hay casos donde hay chicos desaparecidos de mi colegio, hasta el día de hoy no hay luces de ellos, que los agarraban en bullas, que se los llevaban en las motos, sepa Dios qué les harían, sepa Dios qué les pasaría, hasta el día de hoy no hay luces. Y claro, como nadie les hace caso, como te digo, los cogen, les hacen la carpeta y los ponen en el fondo del cajón y nadie les hace caso. Claro, ¿por qué? Porque son del Mejía, o sea, porque son manifestantes, porque están luchando por sus derechos, o sea, los que hacen bulla, ¿para qué les voy a hacer caso? Entonces, yo digo,
¿por qué no tienen ese actuar con los delincuentes? O sea, ¿por qué no tienen ese actuar con los que sí hacen daño a los demás? O sea, con los que sí están, o sea, provocando un daño a la sociedad. Porque ya te digo, nosotros no luchábamos por objetivos puntuales, que porque al colegio lo pintaron de otro color, pues salgamos a bullas. No, o sea, falso. Nosotros peleábamos por decisiones del gobierno, peleábamos por decisiones que realmente afectaban a la educación. Entonces tú te pones a pensar y dices, chuta, o sea, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, literalmente, donde a los chicos de colegio, los sacan a bombas lacrimógenas, a toletazos, a gas pimienta, algunas motos encima, y a los delincuentes los dejan tranquilos. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Y que a los chicos de colegio si nos pegan, si nos hacen lo que sea, y a los demás, o sea, como si nada, el siguiente día sale libre, pero como que si no hubiera pasado nada. Y es como que tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Para hacerte famoso. ¿O por qué graban ese video en la cárcel, en el calabozo con mi amigo, y diciéndole, tú sales libre, y con, mostrando la chompa del Mejía? O sea, le hicieron poner la chompa del Mejía, tú sales libre si juras la bandera del Motufa. ¿Por qué? Porque es humillación realmente. Claro, o sea, ¿por qué pasan esas cosas? O sea, y son muchos puntos de vista. O sea, ¿por qué? Porque es el Mejía. Porque no se me ocurre otro, o sea. Pero debe haber, digamos, una historia más fangroma atrás, porque esto, como tú dices, no debe haber venido de los últimos tiempos, sino debe haber venido mucho más Claro, antes, o sea, digo. Y sería interesante ver un punto de vista del otro lado para saber un poco más de eso, ¿no? claro. Para ir terminando este episodio, que yo quería ahora preguntarte un poco, ¿cómo reaccionaba tu colegio en este tipo de cosas? Porque realmente, pues, quieras o no, tal vez obviamente no las bullas no eran dentro, pero participaban a nombre de, involucraban en nombre de... Y también, o sea, también reconocer como que la parte buena, ¿no? O sea, para ir como que finalizando, cómo manejaba todo esto de la institución. Verás, el manejo, como todo lo público en este país, era muy menor. O sea, cuando Oiga, existían no hagan bullying, eso. claro, o sea, existían multas hacia el colegio. Las multas eran muy grandes, y las multas no es como que te dan el dinero y tú pagas, tú ves cuando pagas nada. O sea, como a todo colegio Imagino les que la daban multa menos era recursos. corte de presupuesto para Claro. pagar la multa. Claro, entonces para reponer los daños causados o cosas así. Pero tú en realidad dentro del colegio es como que decían, mira, bueno, los chicos que van a participar en bullas y se han agarrado, serán suspendidos y bla, bla, bla. Cosa que nunca sucedía en realidad. Porque si tú te pones a ver videos o así, los chicos que salían a bullas, o al menos hasta en generaciones pasadas, hasta en la mía, podría decirlo, o tal vez unas generaciones antes, entraron al colegio a refugiarse. ¿Por qué? Porque los policías no pueden entrar a los colegios, son espacios donde los policías Entonces no el entran. colegio realmente nunca le cerró la puerta. Sí, o sea, las puertas se cerraban, pero tú entrabas Por el techo. Pero digo, Ah, no por- cerraban en el sentido de que si les encontraban entrando, les Claro. volvían a sacar. No, en ese sentido nunca, porque tú entrabas al colegio y salías por la otra calle y es como que volvías a las Y los bullas. propios guardias del colegio. Claro, verás, hubo bullas en las que sí fueron abiertas las puertas del colegio. O sea, donde tú, si ya te veías bien acorralado por la policía, si ya te acorralaban por los tiros francos que tenías, tú entrabas al colegio y ahí no te podían coger. O sea, los policías no podían entrar. Hasta antes era así que se respetaba eso, ahora ya hacen lo que se les da la gana. Ahora sí entran. Claro, recientemente en las últimas bullas que hicieron, por ejemplo, en la Universidad Central, tampoco era como que es parte de ese círculo donde los policías no pueden ingresar. Y claro, los policías habían entrado, los militares habían entrado a la universidad y habían lanzado bombas lacrimógenas, pero para acá, para acá, para acá, y eso no es válido, o sea, eso es ilegal. Según nuestra querida constitución que tanto defendieron los ecuatorianos, O sea, ahora es legal. es O ilegal. es ilegal, Es pero ilegal. se efectúa. Pero se efectuó. ¿Y quién hizo algo ahí? Nadie. Es de quien puede mucho hacer ahí, ¿no? Claro, o sea, no manejas eso. Y claro, mi colegio se mantenía al margen porque estaba a favor de que como que los jóvenes tengan ese sentido de lucha, ese sentido de pertinencia, de luchar por un país mejor, estaban a favor. Pero claro, ellos también se rigen por un ministerio de educación porque son un colegio público. Entonces también dependen de ellos, también dependen de que sigan, o sea, para que se siga manejando el colegio, también dependen de ellos. Entonces es como que sí, te daban como que amenazas y te decían, vean si van a estar en bullas, sáquense el uniforme, y si son agarrados, si son vistos, van a ser suspendidos del colegio, totalmente. Entonces es como que había solo ese tipo de controles, como que un control de voz, no es como que iban a cada curso y veían las fotos de quién estuvo en las bullas
y te iban sacando y iban a decir tú suspendido así. No, en realidad nunca hubo esos controles, como que solo controles de palabra, como que tengan cuidado, vean que es peligroso, que puede causar ciertos daños. Son los efectos que realmente podían llegar a tener. Y siempre los señalaba porque había casos muy conocidos, como tú mismo dices, y ver más o menos, y creo que eso era un limitante realmente para saber si podían seguir realmente actuando de otra manera. Claro, y era mucha gente tal vez ya no salía, pero no por no querer la intención o compartir, sino realmente por el peligro que representa. Claro, por el miedo, o sea, de que ya le hicieron eso a tal chico, ya se lo llevaron a a eso. O sea, personas que realmente no se sabe qué pasó después. Claro, o sea, tú con ese temor, porque claro, o sea, tú estás en bullas y son piedras contra motos, contra bombas, contra escudos, contra cascos, contra gente uniformada. ¿Y tú qué uniforme tienes? Muchas veces hasta sin camisa, porque la camisa te la enrollabas aquí para que no te puedan tomar fotos. Eso es y para las bombas lacrimógenas, o sea, para que no te afecten demasiado. Entonces, eran personas, seres humanos con piedras contra gente muy equipada, o sea, contra policías muy equipados. Entonces, no ibas a ganar esa pelea, era evidente que esa pelea no la ibas a ganar, pero es como que tú lo único que querías es hacerte escuchar, o sea, saber que tienes voz, saber que tienes voto aquí. Entonces, eso era lo que se buscaba en realidad, y el colegio lo aceptaba, de cierta manera lo aceptaba, porque nunca hubo una sanción así muy fuerte, si bien trataban de controlar a los niños, o sea, a los jóvenes, bien jóvenes que tal vez sí se veían influenciados de lo que estaba pasando, pero los que ya éramos, yo qué sé, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, tercero de bachillerato, que ya teníamos como que un pensamiento formado, una opinión, un voto, es como que ya decían, ya, o sea, a los niños cuidémoslos, pero a ellos que ya tienen voz y voto es como que ya, o sea, si quieren luchar para un bien del país, por un favor que le pueden hacer al país, pues que lo hagan, o sea, porque está bien también luchar por lo justo. O sea, y si tú luchas por lo justo y recibes bombas, recibes lo que sea, es como que te sientes atacado, sientes que... Y lo piensas más de una vez si quieres volver a hacerlo, claro. Porque realmente el resultado que estás obteniendo, pues, no es nada equitativo, no es nada igualitario. Entonces, claro, o sea, tú recibes un piedrazo teniendo un casco y no te pasa nada, o sea, tal vez la contusión que te causó, y ahora si tú recibes un bombazo y quedas vegetal 8 años, y lamentablemente falleces y no tienes esperanza o no tienes futuro a nada, entonces igualitario no es, el trato igualitario no es. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué nos investigaron estas cosas? Son muchas preguntas, o sea, ¿por qué? O sea, en realidad nunca sucedió nada. ¿Y por qué solo se fijan en lo malo también? O sea, ¿por qué? A ver, mi colegio, si bien solo se fijan en lo malo, mi colegio tiene muchas cosas buenas, o sea... Como tú recalcabas en los principios del episodio, ¿no? Claro. Ganadores de concursos nacionales, claro. Mejores egresados, de seguro gente que en algún momento llegó a tener una beca por una educación superior. Y tú piensas una universidad, y yo tuve el agrado de tener ingenieros muy buenos, en los que ellos me decían y preguntaban de qué colegio vienen, y yo siempre que decía que venía del colegio me decían que vienen, porque ellos sí les exigen. Ellos sí son responsables, o sea, y tú tienes esa imagen, o teníamos esa imagen de que si tú sales de Mejía, tú eres alguien bueno, o sea, alguien honorable, por así decirlo, alguien que al menos tiene valores, al menos tiene principios para poder seguir. Entonces... Y debería seguir siendo así, ¿no? Obviamente que claro, las circunstancias tal vez no reflejen eso como lo que hablamos al principio, pero ya creo que tendrían que saber separar, que no es realmente lo que el cambio propio interno, sino es un cambio que se está forzando, y no solo la Constitución, sino otras más. Pues, y entonces sí es algo interesante. Creo que en un futuro episodio me gustaría traer un poco un debate, traer a alguien tal vez del otro lado del otro colegio, a ver qué pasaba, hablar un poco más afuera de que creo que es algo muy interesante. Creo que son puntos que así como nosotros, yo por lo menos fui conociendo muchos puntos nuevos de aquí, gracias a Mateo en esto, entonces creo que sí es algo que deberíamos volver a topar, y es muy interesante, y esperemos que cuando veamos este video dentro de mucho tiempo, ciertas cosas a las que ahorita no nos estamos alineando, no nos estamos compartiendo, ojalá, esperemos, lleguen a comportarse mejor, porque tal vez, como tú dices, tú ahorita tienes la ambición de ponerle, si tienes un hijo ahí, pero quién sabe de aquí a 15, 20 años, tal vez ya no tengas intención, o esperemos al revés, tal vez tengas más intención porque veas que tal vez no sé si volver a los orígenes, pero por lo menos
volvió a sacar, como tú decías, muy buenos estudiantes, personas que realmente tenían bases sólidas. Para mí es un gusto traerte, Mateo. La cámara es tuya si quieres despedirte, algún mensaje final y todo eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad ha sido un placer conversar. Hablar de mi colegio es hablar de un tema que la verdad a mí me fascina, porque en realidad tú cuando estudias en ese colegio aprendes a amar ese colegio. Espero que también este video les haya servido o este video les sirva para tener un cambio de opinión en las cosas que están pasando en la situación real del país, de la educación colegial en el país. Y pues ha sido un gusto, ha sido un placer, espero no ser la única vez que venga. Y pues hasta una próxima será conmigo, pero ha sido un gusto.